¿se da lo suficiente música o no se da lo suficiente música en la educación, ¿no? En primaria y en secundaria? Es 1 hora a la semana, frente, por ejemplo, a 5,5 en el primer curso de lengua castellana y literatura, 5 horas de matemáticas, 1,5 de religión. Es decir, la religión, por ejemplo, tiene media hora más que la música a la semana. Un investigador llamado Gardner, que habló de las inteligencias múltiples, definiera como muy específicamente que hay una inteligencia musical en el cerebro, que hay una parte de inteligencia musical, pero solamente se dedique 1 hora. Sabes que en secundaria, en tercero de la ESO, ya no hay. Los niños que están estudiando ahora serán dentro de 10, 15, 20 años los que van luego a consumir música, ¿no? Y si no les educamos, pues ¿qué música van a escuchar? La que escuchan en la calle, que ya sabemos que ópera y música clásica o música jazz o música de calidad no es. Si tú coges el currículo de secundaria es súper turbio porque no hay música. O sea, vale, sí hay música, pero está más enfocado en teoría de la música, historia de la música, en vez de decir, venga, pon a lo que sabes a leer, ¿no? O pon a cantar. Pero si no sabes hacerlo, es muy fácil escudarte en un libro de texto y en enseñar que una redonda vale 4 negras de manera teórica sin hacerlo. Es súper oscuro porque es como si en vez de matemáticas se hiciera historia de las matemáticas. Sí. No tienen ni pies ni cabeza. Cuando la música es toda acción, ¿no? Es, venga, haz música. Podría ser la asignatura más divertida y al final es una María que no se sabe muy bien para qué es, y si el profesor no lo enfoca bien, se convierte en un pastiche que no vale para nada. Bienvenidos a una nueva tertulia en la que vamos a hablar mano a mano, Alfonso y yo, juntos, de un tema muy interesante, que es la educación musical en general. ¿Cómo se viene este tema, Alfonso? Creo, te lo digo así, entre amigos, vamos a abrir un melón muy grande. Sí. Porque, no sé si, bueno, creo que si lo sabes, yo hice el máster de profesorado. Yo podría haber dado clases secundarias, podría haber acabado ahí. He hecho mis prácticas en el instituto, o sea que he estado desde el lado de profesores. Y bueno, creo que es un melón interesante. Creo que nos van a venir muchos haters por las cosas que pensamos o por las cosas que pienso. Pero bueno, creo que es necesario también dar un poco de visibilidad a lo que está pasando, ver nuestra opinión, tanto mía, que a lo mejor estoy más desde un punto de vista más dentro del sistema por haber hecho ese máster y por haber dado clase y tal, y tanto el mío como el tuyo, que tú tienes gente cercana que no lee música, que ha pasado por un sistema educativo que no ha servido o que no ha servido tanto como debería. Entonces creo que es interesante, visibilizarlo y hablar de eso. Me están viniendo ideas mientras hablas, macho. Vamos aquí. Entonces, podríamos decir que estamos hablando con un experto. Te voy a entrevistar casi. Sí, la verdad es que me molaba mucho la educación, ¿eh? Yo hice musicología y mi tesis, mi trabajo fin de grado fue sobre educación. Fue un sistema educativo, un sistema pedagógico que me molaba. Yo ya tendría hacia la pedagogía. Así que salí un poco desencantado con el sistema, pero bueno, ya claro. Ahora hablaremos. Bueno, se viene calentito entonces. Todo esto viene a raíz de, sobre todo, un vídeo que lo estábamos comentando fuera de cámaras, que hablamos con Jerónimo, uno de los invitados que tuvimos hace poco, y en el que nos contaba su experiencia como alumno de trompeta y, bueno, pues hablando un poco de todo eso, y hemos visto la interacción que tiene, y ya ese vídeo tiene unos cuantos haters y unos cuantos no haters, o sea, gente que apoya. Pero bueno, que vamos a hablar de diferentes temas. Yo el primero que quiero plantear es el de cómo está la educación musical en general. O sea, no hablando de, pues eso, de cuando sales a la calle, de cuánto saben de música los niños, los chavales, porque luego es tan importante esa parte educativa, muy importante para la vida en general y yo qué sé, para que luego sigan consumiendo música los jóvenes, que sepan más de música, que vayan a los teatros, que vayan a los conciertos, que vayan a la ópera, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí se abre, la primera pregunta es si se da lo suficiente música o no se da lo suficiente música en la educación, ¿no? En primaria y en secundaria. A ver, vamos a abrir datos. Cuenta un poco con los datos de Murcia que me has dicho antes. Sí. Abrimos el programa de horas lectivas, lo tenía por ahí. Pues bueno, por ejemplo, es 1 hora a la semana, hablamos de primaria, tanto primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, es 1 hora a la semana. Frente, por ejemplo, a 5,5 en el primer curso de lengua castellana y literatura, 5 horas de matemáticas,
O, por ejemplo, bueno, 1,5 de religión. Es decir, la religión, por ejemplo, tiene Oh, vaya. media hora, o sea, media hora más que la música a la semana. Sí, sí. A niños, No, estamos hablando a niños pequeños, claro, a niños pequeños. La música, bueno, ya sabes que forma parte del desarrollo de la persona humana. Hay un área del cerebro y muchas áreas se estimulan con la música, con el movimiento, con la percusión corporal, con el baile, con el canto, tocando instrumentos, a todos los niveles se estimula muchísimo el cerebro. Es más, se puede utilizar la música también para hablar de lenguaje, hablar de matemáticas, hablar de mil historias, incluso de religión. Se puede usar la música para hablar de religión. De hecho, en el rito, en cualquier rito ujú, religioso, no hablemos ya solamente de la Iglesia Católica, se canta. Es decir, es una cosa que es inherente al ser sí. humano. Te sorprende, ¿no? Sorprende que, por ejemplo, un investigador llamado Gardner, que habló de las inteligencias múltiples, definiera Ah, muy, ¿cómo decirlo? Como muy específicamente que hay una inteligencia musical en el cerebro, que hay sí. una parte de inteligencia musical, pero solamente se Mm, dedique una hora frente a todo lo demás, que es como, creo que es la que menos se sí. dedica. No sé qué opinas tú, qué opinión te merece. Yo recuerdo que cuando yo era niño era mi asignatura de las favoritas y nosotros, no sé tú, pero yo en primaria tenía, en mi época de primaria tenía 2 veces a la semana, creo que era hora y cuarto, 2 veces o algo así. Sí, sí, Y o sea, se ha ido reduciendo considerablemente y ya no solo hablando de primaria, porque sabes que en secundaria, en tercero de la ESO ya no hay. O sea, sí. hay, en primero y Sí. segundo hay muy poco, no sé si es 45 minutos o algo así, y en tercero de la ESO es o optativa o directamente no existe. En alguna comunidad autónoma he leído, por ejemplo, en Valencia, que sí lo han puesto este año música en tercero, pero bueno, que son cosas puntuales. A todo esto estamos hablando de España en general, que ya sabes que nos está escuchando gente de todos los sitios, ¿no? Sí. Imagino que en Latinoamérica será o parecido o peor, o bueno, depende de los lugares. Pues a mí, ¿qué me va a parecer? Me va a parecer porque estamos creando los nuevos, pues, los futuros consumidores, los niños que están estudiando ahora, serán dentro de 10, 15, 20 años los que van luego a consumir música, ¿no? A consumir en todos los sentidos. Y si no les educamos, pues ¿qué música van a escuchar? Pues la que escuchamos en la calle, la que escuchan en la calle, que ya sabemos que ópera y música clásica o música jazz o música de calidad no es. Primero eso por un lado y luego por otro lado otra cosa que yo no estoy tan puesto, pero tú sí, que es lo que has dicho de cómo ayuda la música en la educación, ¿no? Pues eso, en cómo Mm, se desarrolla tu persona, bueno, tu personalidad, vamos a decir, cómo crece, ¿no? Que sí. se podría ahondar mucho más ahí de cómo ayuda lo que has dicho tú una de las que la música es una de las inteligencias, etcétera, etcétera, que no me acuerdo de quién has dicho, pero Sí, Garner, se llama Garner, es un sí. pedagogo es muy puntero ahora. Y luego Sí, otra cosa que pasa es que esas personas que dan música, esos profesores que dan música, que esto es otra cosa, que muchas veces no están lo suficientemente preparados, ¿no? Que esto es otra cosa que ocurre. sí. Ahí me quería meter yo, porque, vale, una hora a la semana, ¿no? Pero muchas veces cantidad no es sinónimo de calidad. Es decir, tú con una hora o yo con una hora, un ensayo de una hora, podemos hacer virguerías. Es decir, tú puedes conseguir que los chavales estén súper enganchados, que les encante y de ahí que haya más demanda y se pidan más horas. Pero el problema también es que muchas veces los profesores no están formados. Yo, por ejemplo, recuerdo que en música se me daba muy bien, me lo pasaba pipa en primaria, pero no cantábamos, tío. Yo iba al coro porque me habían apuntado al coro mis padres y tal, Sí. pero no cantábamos en clase de música. Y muchos años después, cuando yo ya dirigía, me encontré con mi profesora. Ella era magnífica, ¿vale? No solamente tocábamos la flauta, que se supone que es un Qué instrumento de bien. tortura, pero bueno, a mí se me da bien. Pero la cosa, me encontré con ella y dije, Carmen, digo, ¿cómo es que nosotros no cantábamos de pequeños? ¿Cómo es que...? Me dijo, pues fíjate, porque yo no cantaba bien, porque a mí no se me daba bien cantar, entonces prefería hacer otro tipo de cosas, prefería bailar con vosotros, hacíamos mucho baile, muchas danzas del mundo, percusión corporal. La verdad es que era muy divertido, aunque no cantáramos, que ya sabemos que con el canto se activan ciertas cosas o se trabajan
otro tipo de cualidades, tanto tú como yo nos dedicamos a esto, y bueno, tema postural, tema respiración, tema comunidad, crear relación con los compañeros, utilizar la voz para algo estético, es una cosa maravillosa a muchísimos niveles, coordinar todo el aparato articulatorio, resonancia, etcétera. Es La maravilloso. respiración también. Sí, entonces, a pesar de no hacer eso, pues la mujer se buscaba sus mañas y se preocupaba de que nosotros pues saliéramos conociendo músicas del mundo, de que nos medio moviéramos, de que hiciéramos percusión corporal. Pero es que hay otros profesores que ni se preocupan de eso, que directamente lo que hacen es eh, a copiar o a Ya. hacer la flauta, venga, flauta. Y hay niños, o sea, la flauta es muy difícil para un niño porque es psicomotricidad fina. La gruesa son partes grandes, por así decirlo. Es decir, percusión es psicomotricidad gruesa, baile es psicomotricidad gruesa. Y la fina es coordinar cosas mucho más finos, más pequeñas. Ya. Entonces, para un niño es un infierno. Para un niño que no se le da bien la psicomotricidad fina y que no tiene desarrollado eso todavía, es Claro. frustración. ¿Cuántos adultos conoces tú que dicen, es que a mí la flauta del cole, joder, qué rollo? Sí, sí, sí. Entonces, al final Estaban odiándola. sí, es eso, acaban odiando la música reglada, por así decirlo, porque luego todo el mundo escucha música. Luego hables con quien hables, todo el mundo se pone música cuando cocina o cuando va al Sí. baño o canta en la ducha. Todo el mundo es musical, a todo el mundo le gusta un tipo de música. No hay nadie, y si no es así, es una enfermedad que se llama amusia. Es una ¿Ah, patología. O sí? sea, el ser humano sí, el ser humano es musical por naturaleza. Claro, claro, total. Entonces, volviendo al tema del profesorado, es una mierda porque muchos no tienen la formación y ni siquiera la buscan porque consiguen su plaza, es fácil acceder, es una mención de un año en primaria, estamos hablando de primaria, Ujú. y ya está, y se meten como pueden. Y luego lo que ocurre en secundaria es más turbio aún, porque tú no sé si lo sabes, pero tienes un currículo. El currículo es lo que tienes que enseñar. Viene desde arriba, eso lo hace el Ministerio de Educación, el equipo que hay en el momento, ni siquiera lo firman. Es decir, es una cosa que hace alguien que no se sabe quién es, lo firma el ministro de Educación, pero lo ha hecho un Sí. equipo, ¿vale? Y no se sabe quién lo ha hecho. Y entonces ahí te dicen lo que tienes que enseñar. Si tú coges el currículo de secundaria es súper turbio porque no hay música. O sea, vale, sí hay música, pero estamos enfocados en teoría de la música, historia de la Ah, música, en vez de decir, venga, pon a los chavales a leer, ¿no? O pon a cantar, o pon... ¿Qué es lo que hace ya. Alfonso, por ejemplo? Alfonso Lorrea, que lo tenemos entrevistado, a lo mejor podemos poner su episodio por aquí, él es como todo práctico. Pero si no sabes hacerlo, es muy fácil escudarte en un libro de texto y en enseñar que una redonda vale cuatro negras de manera teórica sin hacerlo. Mm, Así que, no sé, es súper oscuro porque es como si en vez de matemáticas se hiciera historia de las matemáticas. O en vez de lengua se hiciera historia de la lengua, que más o menos se hace, ¿no? Pero en vez de análisis sintáctico, como si hiciera una historia del análisis sintáctico. No sí, tienen ni pies ni cabeza. Cuando la música es toda acción, ¿no? Venga, haz música. Ponte a tocar, sí. ponte a cantar con otros, ponte a bailar, ponte, no sé, podría ser la asignatura más divertida y al final es una María que no se sabe muy bien para qué es y si el profesor no lo enfoca bien se convierte en un pastiche que no vale para nada, que la gente Sí. sale sin leer música, es decir, tus amigos y los míos, la mitad tú les pones una partitura y dicen esto, ¿qué cojones es? A mí todos, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 totalmente. O sea, Ana, pero ya tenemos da la clip sensación viral. desde fuera que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, porque el profesor que ha hecho magisterio musical, pues no ha sido bien formado, ¿no? Luego coge la plaza, consigue la plaza y no sabe dar bien y salen los niños y los chavales como salen, que luego, pues eso, que así va la vida, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? Esa mira, sensación fuera. yo tuve un alumno de lenguaje Ujú. musical que era de primaria. Él estaba en tercero, había llegado hasta tercero de educación primaria, de magisterio, y se había metido a la mención de música. Desde aquí lo mando un abrazo, le mando un abrazo, Víctor, porque el tío se buscó sus clases, dijo, Ujú. yo esto no sé hacerlo, quiero, o no sé muy bien música, yo toco la guitarra, era muy bueno tocando y cantando, era un artistazo. Pero claro, sabía que le faltaba la base. Entonces el tío se preocupó, pero dijo, es que soy de los pocos que se preocupan, el resto pasan como pueden, llegan a dar clase y no están lo suficientemente formados. Claro. Es un auténtico drama, es poner a dar música a alguien que no sabe.
Entonces, Sí, ¿cómo vas a poner a cantar o a hacer música a alguien que no sabía enseñar a críos, que además son esponjas? Tú a un crío le cantas bien y el crío te termina afinando. Mm, Una buena mm. colocación, por lo general. Pero si no, Pero si la como, persona que tienes delante no sabe, no, pero vamos a decir, pero como ha conseguido la plaza, ¿no? Pues ya está. Que muchas eso es un veces poco es así. la media de Mm. la mentalidad española, un poco, de no, yo ya he opositado, he conseguido la plaza y ya está, ¿no? O sea, El eso es sueño español. luego Las hablamos cuatro de eso, décadas. pero el sueño español, de funcionario para toda la vida, ¿eh? Sí. Profesor, Que etcétera. ojo, tampoco vamos a demonizarlos porque funciona, o sea, es muy necesaria esa función. Y hay profesores que son la leche en bote, que deberían estar ahí, cobrar muchísimo más de lo que cobran, pero sí que es verdad que hay una parte bastante amplia de gente que está muy mal formada Sí. y que no se pone las pilas, que han conseguido su plaza y en vez de decir voy a formarme, pasan del tema. Ah, pues ya está, pues medio toco la flauta, medio les enseño a ellos y ya está. ¿Para qué voy a preocuparme de hacer actividades Mm. guays o de cantar o de enseñar? No sé. Es una pena, ¿eh? Es un drama. Pues estaremos de acuerdo en que eso es una gran minoría, esos profesores. O sea, esos profesores de educación son los mínimos, o sea, los pocos. Porque yo he estado en muchísimos colegios aquí en Vizcaya, por ejemplo, y los profesores de música es que algunos no sabían leer, ¿eh? Ah, vale, Directamente. sí, 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 sí. La Sabían minoría leer son música. los que de verdad son buenos, sí, sí, sin duda. Sí, los que son Sin buenos duda, sin son duda. pocos, son pocos. Sí, sin duda, Quiero sin decir, duda. que eso Mm. es, eso es algo que hay que sacar a la luz, hay que criticar, hay que, joder, coño, ¿qué está pasando, no? Sí, Luego como así van a músicos salir. profesionales que somos y como personas que trabajamos con un Sí. montón de perfiles, tenemos Una cosa es que que seas sacarlo. más, imagínate, pues tú o yo, que somos más del canto, pues que des Mm. más cosas de canto, etcétera, etcétera. Y yo qué sé, si hay un profesor de música que es muy especializado en alguna cosa, Percusión, por oye, ejemplo, en percusión es un percusionista de la sí, leche, les eso. monta una batucada a los chavales y flipa. Sí, eso es. Eso es. Yo me O un acuerdo que en profesor de baile. educación. Un profesor de baile, tío. O sea, un profesor de baile puede hacer unas clases de salsa con los chavales que alucinan. Y Ayer. también es música. Y luego puedes ponerte a hacer la clave cubana. O sea, si es que, o sea, Sí, puedes hacer de todo lo que quieras, sí, es siempre y verdad. cuando pues tienes el currículo ahí que tienes que medio bandearlo o medio ver cómo lo ajustas, pero joder, si eres un buen músico en el campo que sea, tú puedes hacer virguerías. ¿Qué vas a Ujú. decir? Perdona, que te corta. ¿Que tú te No, acuerdas? no, que me acuerdo el tema de la. O sea, mi profesora de música de primaria, bien, me gusta, a mí me gustaba mucho, pero estaba siempre con la. O sea, al final siempre hacíamos lo de la flauta y luego otras cosas, ¿no? Entonces había como que cumplir lo de la flauta y luego ya hacías, pues que si xilófono, percusión, tal, o sea, cosas divertidas, pues musicogramas, etcétera, etcétera. No sé, me acuerdo de esas cosas, pero siempre con la dichosa flauta, ¿no? Que hace poco, no sé si lo hablé contigo, yo dije, a ver, ¿de dónde salió esto de la flauta? No, supongo que lo sabes, pero que fue en la década de los 70 apareció el tema de la, Sí, por de- ahí de tiene la que ser, sí, flauta, sí. porque era barata y era fácil, ¿no? De ejecutar. O sea, que al Sí, final es, ¿cuánto vale una flauta? 15, 20 sí, euros, ¿no? sí, Una normal, de nada. plástico. Joder, pero ¿cuánto vale tu voz? Nada, Nada, la cero. incorporada. ¿Cuánto vale un cassette para poner música, para poner salsa? ¿Cuánto Nada. vale la percusión corporal? ¿Cuánto vale un pandero? Si es que Mm, hay mil cosas que se pueden hacer. Y no sé si lo ujú. sabes, que esto es muy fuerte, la flauta está desafinada. La ¿Cómo que flauta sabes? es digitación barroca, no sé si lo sabes. O sea, la Ah, vale. digitación barroca, el fa, tienes que hacerlo con una posición de pinza, porque Sí. si no, no te suena. Esta tiene un reajuste para que los niños no tengan que estar haciendo posición de pinza, pero el fa Ah, creo que se queda un poquito alto, el fa. O sea, el fa, encima es malo solo. para, encima, sí, sí, el fa, porque encima es malo para el oído del crío, ¿sabes? Porque, Poco o sea, desafinado. es un desastre, está todo mal. O Madre sea, mía. aparte de que les cuesta, encima escuchan el fa alto constantemente, Oye, ¿y cómo se podrían dar los primeros pasos para solucionar todo esto? formando profesorado. Es que no hay otra. Formando profesorado. Vale, Es pero que por otro lado también la hora lectiva es una sola. O sea, ese es mm, el. O sea, hay un tema legal sí, de leyes ahí o de normas sí, que pero tendría que sí, venir de los si políticos, de ¿no? repente la música empieza a ser buena, ven que sirve, ven que los chavales la demandan, ven que mejora la cosa. O sea, al final es calidad frente a cantidad, ¿no? Si esa hora es buena, estás en posición de exigir.
Pero si ven que los chavales que salen de sexto de primaria no saben ni leer una partitura, dicen, esta obra de música, ¿para qué vale? O ven que no saben ni cantar afinados, o ven que no saben llevar un tempo de pum, 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 ven que no son capaces, que corren. Dicen, ¿y para qué sirve la música, no? Si han estado 6 años, 1 hora a la semana. Algunos sí, por supuesto, algunos sí, y en esos sitios sí que están en posición de hacer cosas, pues por ejemplo, optativas que salen en los centros. Por ejemplo, en el centro de Alfonso hay una optativa que es canto coral, que a base de presión de los familiares, del instituto, de eso, pues, al final salen esas optativas. Claro, viene un poco... Pero también porque tiene alumnos ilusionados, porque él lo ha dado bien. Claro, porque Alfonso tiene 115 personas cantando, o tenía 115, ahora tendrá muchísimas más. Tiene 115 chavales, desde 12 años hasta 20, que están cantando ahí. A ver quién le dice que no. A ver quién le dice que no, teniendo resultados, teniendo premios de la comunidad. Claro, eso también es verdad, ¿no? Tiene Claro, al evidencia. final depende de la persona que está. Si tuviéramos un buen equipo de profesores, tanto en primera como en secundaria, hombre, la cosa cambiaría. Es que hasta se harían piña ahí para meterse. Por ejemplo, aquí en la región de Murcia, fíjate, hay una asociación que está muy bien. Tienen hasta coro, tío. Tienen coro de profesores. Aquí en Murcia está potente, sí. Lo lleva Margarita, una compañera que hizo una compañía de dirección. Y están muy activos. Pero claro, el problema es que no todos los profesores están en esa asociación, ¿sabes? Entonces, o sea, tienes que tener están esa profesores de inquietud. música, los profesores de música están en una asociación. Es una asociación para los profesores. Sí, a nivel murciano y creo que hay otro a nivel estatal. Pero claro, el problema es que tú no puedes ponerle una pistola en la cabeza, en el pecho a alguien y decirle, oye, apúntate a la asociación de profesores de música. No puedes, o sea, ese es el problema. Que si tienes a alguien que no es del todo competente, que no es competente en su trabajo y está cómodo en la plaza y pues, con su libro de texto, con lo que lleva haciendo 20 años, tira y tiene su sueldo y tiene su comodidad y sus vacaciones, pues ya está. ¿Para qué quiero yo apuntarme a una mierda de asociación que me van a hacer cantar? Es un poco la mentalidad, ¿sabes? Se estancan, sí. Se estancan. Necesitamos más profesores que quieran aprender, que quieran descubrir nuevas cosas, bueno, desarrollarse al final, ¿no? Porque es que la música no terminas nunca de acabar de desarrollarte y sobre todo si estás educando sobre eso, esa es la cosa. Y luego hay otra cosa que no sé si lo sabes, los profesores de secundaria sí que tienen que ser músicos. Es decir, tú para hacer el máster de secundaria, tú tienes que ser profesional en uno de los campos, que bueno, ojo, porque tú puedes ser musicólogo, no haber tocado un instrumento en tu vida y acceder al máster de profesorado. Que eso también, y te lo digo sabiendo porque yo hice musicología, ¿eh? O sea, sé de lo que hablo. No estoy diciendo ninguna tontería. Hay gente que ha hecho musicología. ¿Cómo? Haters, que soy musicólogo. Sí, venga, musicólogos. Hay gente que ha hecho musicología y no ha tocado un instrumento en su vida. Es así, y no tiene y no es músico. Eso también ha generado mucha pelea entre músicos y musicólogos, como es obvio. Es decir, tú que vas a venir a mí a decirme que esto está mal interpretado históricamente si tú no sabes tocar, o sea, si tú no eres músico, ¿qué vas a decirme a mí? Cuando la musicología bien enfocada puede ser muy potente, o sea, yo utilizo herramientas que aprendí para mi labor de intérprete como director, o sea, yo voy a los manuscritos. Claro. Entonces, bueno, volviendo al tema, no sé si lo sabes, pero en secundaria sí que necesitas ser músico o tener una carrera, un superior o lo que sea, pero en primaria no. En primaria cualquier persona se puede apuntar a primaria, hacer la mención de música y ponerse a dar música. Ah, vale. O sea que nada. Vale. O sea, no hace falta tener graduado de magisterio, nada. Ni eso. No, con que te guste la música, puedes ser profe de música. Tendrás que pasar por una asignatura has o tenido que unas aprobar asignaturas. un examen, ¿no? O algo. O Y tendrás que hacer unas menciones, pues una mención de música de 2 años creo que es, o 1 año. Y ya está, y haces unas asignaturas fáciles, muy fáciles, o sea, un alumno de segundo elemental puede hacerlas. Y dependiendo del profesor, pues es más exigente o menos. O sea, puedes pasar sin hacer, o sea, sin saber música, puedes tener tu titulación de música en muchos sitios, seguro. Claro. Así que es un drama, tío, es un drama. Con esos criterios de
para poder acceder a ser profesor, pues es que cualquiera puede acceder a ser profesor, hasta mi abuela, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, 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 es así. Es un drama, realmente, porque además es la base de la sociedad, la educación con críos. O sea, los niños en las primeras etapas son esponjas. Tú coges a un grupo de niños y los puedes hacer maravillas con ellos. Ok. Pero bueno, de hecho, Alfonso, fíjate, Alfonso Elorriaga decía que él notaba mucho cuando le llegaban los niños de primaria a secundarias, sabía perfectamente de qué centro venían y de qué centro no venían. Porque algunos cantaban, algunos no cantaban, Ah, algunos mira. llevaban bien el pulso, algunos no llevaban bien el pulso, algunos eran musicales y Claro, algunos no. claro. Y dice, sé perfectamente quién ha estado 6 años cantando o haciendo Joder, música práctica y quién maravilla. no. Qué pasada, qué pasada, qué pasada. Al Sí, final hombre, es que se tiene que notar, ¿no? Llevar 6 años haciendo música de verdad o no. sí. O tocar la flauta y 2 chorradas más. Mal tocar la flauta. Mal tocar la flauta. Oye, quería sacar otro tema que es ya los niños o chavales que ya se enfocan más en la música. A ver, tú y yo hemos pasado por la enseñanza musical ya de conservatorio, etcétera. Y también hay diferentes. Bueno, esto es lo que hablábamos con Jerónimo exactamente, ¿no? Que una vez cuando accedes al conservatorio, antes se llamaba grado medio, ahora grado profesional, pues evidentemente vas a hacer música, ¿no? Vas a aprender tu instrumento, vas a aprender solfeo, lenguaje musical, vas a aprender armonía, etcétera, etcétera. Y luego también depende mucho dónde estés estudiando, si el centro de dónde es, si es privado, si es público, los profesores cómo son, etcétera, etcétera. Pero claro que ahí nos encontramos con otras problemáticas, como por ejemplo decía Jerónimo, ¿no? Que él piensa que se cobra poco, ¿no? Que los profesores cobran poco en los conservatorios, que habrá de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he estudiado en conservatorios concertados, o sea, medio público, medio privados, ambos, el Ujú. grado profesional y el grado superior. Y ahí sí que había mejores sueldos que entiendo que los públicos, ¿no? Supongo. También los alumnos pagábamos bastante más. O sea, yo pagaba, pues mis padres estaban pagando como una carrera más. O sea, yo qué sé, 1.600 al año o algo así se pagaba por el conservatorio, vamos. Claro, ahí tenemos otras cosas, ¿no? Porque, no sé, evidentemente los profesores afectan mucho si el profesor es bueno o no, porque nuevamente pues ocurren ciertas cosas, ¿no? Pues por ejemplo hay chanchullos o por ejemplo en los centros privados, en los centros privados o concertados que no hay que opositar, hay unas pruebas de acceso que a veces pues tienen ciertos criterios, buenos criterios, y otros pues acceden con no tanto buen criterio o más con enchufe o con este tipo de cosas. Tú, por ejemplo, vamos a contar un poco cómo han sido, pues eso, cómo lo vemos o cómo es en tu zona o dónde has estudiado, porque claro, tú has estudiado en Madrid, pero vives en Murcia también, entonces Sí. conoces un poco todo, ¿no? Yo, además, mi experiencia ha sido toda pública, entonces podemos Ah, vale. comparar lo tuyo con lo mío. Ujú. Sí. Murcia, ¿el conservatorio superior es público también? Público, sí. Ah, es público. Ah, vale, vale. Sí. Y en Madrid estuve en Ferraz, que también era público, hice allí el instrumento. Y después me cambié a Maniel. O sea, he estado en 2 conservatorios públicos Sí. y aquí en otros 2, en el grado superior de dirección de coro y el grado profesional de canto. Ah, mira. Así que he pasado por 4 conservatorios. Tengo experiencia de 4 conservatorios, 3 Cuatro. profesionales y uno superior. Yo he estado en uno público. Cuando hice canto, que no terminé, en San Sebastián hice canto. Pero claro, es que era Vale, muy diferente. O sea, yo lo vi todo muy diferente. sí. Los profesores, sobre todo, veía la diferencia con los profesores. Pero bueno, es que ahora me está viniendo a la cabeza cómo el profesor de canto consigue los puntos para acceder a la plaza de canto, ¿sabes eso? Bueno, o todos los profesores, me da igual. Las sustituciones, por ejemplo, No. eso es otro tema, ¿no? Bueno, luego vamos poco a poco, vamos poco a poco. No sé, es que está A pasando. ver, cuenta, cuenta, cuenta. Me contaron el otro día una problemática grande, ¿no? Que hay aquí en Bilbao, que ahora se ha solucionado porque está Nuria Orbea, que es una profesora que es muy buena y fue profesora mía, etcétera. Pero como hay un sistema de puntos para los conservatorios públicos, para las sustituciones, estamos hablando de las sustituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el País Vasco, en Euskadi,
si tienes el título de euskera, tienes puntos. Hostia, vale. Si tienes cierta experiencia, si tienes 15 años de experiencia en centros públicos, tienes puntos. Me imagino que da igual. Sí, eso sí, igual. Si tienes diferentes exámenes, no sé qué, pues pluses que cuentan, no sé, pues yo qué sé, congresos, no sé, o no sé, cosas que cuentan, pues si tienes el inglés, cuenta puntos, ¿no? Entonces, claro, un profesor bueno que que imagínate que ha estudiado fuera, no sé qué, pero que es joven, pues tiene muchas menos posibilidades que una profesora o un profesor que tiene 15 años más o 20 años más, que tiene el título, que tiene la experiencia, que no sé qué. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha sido vergonzoso. Que como canto moderno, o sea, de canto jazz y canto clásico están en la misma bolsa, o sea, vale, me imagino lo que ha pasado, vale. Ha accedido una profesora de canto moderno a la plaza de canto lírico del Conservatorio de Bilbao. Y entonces los alumnos han puesto, bueno, estuvieron creo que 9 meses o casi todo el año con ella porque pues han puesto, evidentemente, se unieron todos, se han puesto quejas, porque es que no sabía, o sea, ella venía de otro campo, ¿no? Estás dando. O sea, pues este tipo de cosas pasa, que esa mujer le superó por puntos a la segunda, que era pues mejor, que es la que está actualmente, no, que era más apropiada, no es que es mejor, es que estás dando otra cosa. Y claro, es que han estado con un año perdido, ¿no? Y esto solo pasa en los públicos. O sea, bueno, a ver, este tipo de cosas de puntos y todo esto, ¿no? Sí. Increíble, una vergüenza, una vergüenza. O sea, mira, esta mañana he estado yo con una amiga que ha opositado a primaria y me decía que con un 10, sacando un 10 en todo, su puntuación era un 6. O sea, como no tiene méritos porque es la primera vez que oposita, si ella consigue sacar un 10 en todo, su puntuación final es un 6. Entonces, alguien que tenga un 6,1 porque lleva ya 20.000 años, pues coge su plaza o le pasa por delante. Claro. O sea, es muy heavy, ¿eh? Sí, o sea, El sistema de puntos es muy perverso. Es muy Eso es para las oposiciones. turbio. Ahí también pasa, o sea, ¿estás hablando de las oposiciones o de qué? Sí, esto en primaria, ¿vale? Pero es igual en todo el funcionariado, o sea, es el mismo Sí, sistema. sí, Sí, el tema ¿qué de los decías que puntos, pasa? tal, porque Sí, también sí, pasa en de los la profesores antigüedad. de Es el tema de colegio. antigüedad, que una persona que en su día aprobó con un 5 y es un paquete en su trabajo y que hizo una prueba pésima y que en la prueba pedagógica casi tira un niño por la ventana, pues esa persona, si lleva ya 20 años dando clase, pasa por delante a alguien que es un súper profesor con ideas nuevas, que está actualizado, que ha sacado pedazo de nota a una persona muy pulcra, muy limpia, la pasa por delante de la otra persona, que es una sinvergüenza. ¿Por qué? Pues por eso, porque por antigüedad, por puntos, por hacer Ya, méritos. ya. Ese Bueno, es el vamos a mayor ordenar. problema. ¿Te parece? Espera, Sí, es que hay diferentes cosas. Vamos a empezar por el tema de cómo se enseña música en los conservatorios. Hablábamos también con Jerónimo de que era, según su punto de vista, muy tirando a teórico, ¿no? O sea, pues por ejemplo la armonía, pues todo, pues eso, los cifrados, no sé qué, cuando podría ser mucho más práctico, más dinámico, vamos a decir, más tocando música o haciendo música, o etcétera, etcétera. Yo mi experiencia es que sí. Pero lo mismo que en el colegio, ¿no? Funciona diferente con cada profesor. Si te viene un profesor, pues eso, yo ya te he dicho alguna vez que en mi grado medio, en mi instrumento principal, yo pasé muy mal en los últimos años por el profesor porque no confiaba en mí, porque no me daba el chance, o sea, como no confiaba en mí, que pudiera dedicarme a la música, etcétera, etcétera. Pero luego he tenido otros profesores de otros campos que no me han enseñado solo de cámara, me han enseñado de la vida, o sea, me han enseñado del instrumento, de cámara, de canto, de la vida me han enseñado, ¿no? Que me imagino que te habrá pasado a ti también, ¿no? Va un poco por ahí. ¿Cómo se enseña en el conservatorio? ¿Cómo has tenido tú la experiencia? Pues mira, mi experiencia ha sido, o sea, yo en la pública me he encontrado de todo, pero más profesores, o sea, yo creo que he tenido mucha suerte, y te lo digo así, he tenido profesores muy buenos que me han ayudado, me han apoyado, que se han implicado, vamos, prácticamente todos los profesores que he tenido han sido buenos, prácticamente. También los he tenido malos, ¿eh? También he tenido una profesora de armonía que era pésima, que hacíamos los ejercicios y ni piano ni leches, o sea, tú hacías los ejercicios teóricos y no sabías cómo sonaba eso. Muy fuerte.
Sin embargo, también he tenido profesores de teoría que ha sido todo teoría aplicada. O sea, Mira. eso, sí, o de tocar piezas antiguas, o por ejemplo, la estructura de la pavana. Venga, vamos a hacer una improvisación sobre la estructura y ahora que la sabéis, vamos a escuchar esto y esto es del siglo no sé cuánto. He tenido también profesores así. Ya. Y la verdad es que yo creo que debería hacerse eso. La teoría es necesaria, pero siempre aplicada a la práctica. Si no, no vale para nada. Es decir, una armonía que se queda en el papel, un cifrado que no te pones. O sea, tú sabes, por ejemplo, que yo leo muy bien cifrado. Que con acordes tal, al piano me manejo, que hacemos fiestas y saco enseguida, para arriba, para abajo. Al final es así como para eso sirve el cifrado, para que tú cojas en una fiesta con amigos ahora mismo y te pongas a tocar. De nada sirve que empieces a hacerlo de manera arreglada y la A es una A y el 6/4 es una sexta cuarta cadencial, que significa que eso no vale. Si no lo relacionas con el oído, si no lo relacionas con la práctica, no vale para nada. Y ahí yo creo que está la cagada, que hay muchos profesores que se han enseñado así, en plan teoría, y no lo llevan a la práctica. Sí, es muy tirando a teórico, sí. Oye, Creo me que estoy depende del profe. acordando, ¿y tú no has tenido profesores de canto malos? Tampoco. Quiero decir, es que me estoy acordando ahora de un ejemplo en una ciudad de España que estaban todos los alumnos de canto iban Sí. a clase particular aparte para aprobar el examen, Vale, para aprobar el sí. curso, ¿sabes? O sea, eso es un clásico, ¿no? Sobre todo en los conservatorios públicos. Pero Claro, bueno, sí conozco, sí. sobre todo, no sé por qué pasa, sí, en canto, ya sé por qué pasa, porque es tan, no tan, ¿cómo decir? El profesor de canto tiene que ser, pues eso, con ese puntito de que sabe de verdad lo que hace, ¿no? Saber de fisiología. O sea, al Sí, final tiene que saber de un montón de procesos cosas hay que saber. fisiológicos y de anatomía, tiene que tener un conocimiento muy profundo y yo creo que también tiene que haber tenido problemas, tiene que saber o Mira. tenido o resolverlo. Porque al final, hacer que una persona cante bien, si ya te viene cantando de serie y te viene sin ningún cierre y te viene con la voz más o menos, se maneja en una octava y media, pues es muy fácil construirle y tirar para adelante. Pero si te viene una persona con una octava de registro y a partir, o sea, de do a do y a partir del do ya hay tensión, ostras, o a partir del la, o sea, una sexta de registro medio que se maneja, que no está el sonido bien, y ya a partir de la empiezan a haber tensiones. ¿Cómo lo haces? Es decir, si tú no has pasado por ahí, si tú no sabes resolverlo, Claro. cómo lo trabajas? Sí, Directamente no le das la oportunidad a esa persona. Por ejemplo, yo que soy director de coro, si yo tengo problemas vocales, que los he tenido, y he tenido profesores que no han sabido guiarme bien o sí, no tenían los recursos suficientes al final o no estábamos en el momento, o yo tampoco sabía entenderlos. Al claro. final, o sea, yo necesito para mi trabajo, he necesitado y necesitaré saber de fisiología, saber de anatomía, saber resolver problemas y manejarme para poder enseñar. Ujú. Entonces, si solamente coges gente que les funciona la voz, pues mal Claro, negocio. claro. Esto Al es la final, historia del al profe. final, al final necesitamos profesores que tengan las nociones, que tengan las habilidades y luego que tengan pasión, que eso también, Sí, también es muy importante. O sea, yo creo que la pasión de estar ahí, porque luego te encuentras a veces profesores que querían haber hecho otra cosa, pues lo típico de que quería ser concertista, pero me he quedado en profesor de piano o profesor de clarinete o profesor de lo que sea, y tengo esa frustración dentro que traslado a los alumnos. Y aquí en el podcast hemos tenido ya a un profesor de violín con mucha pasión, que cuando tiene un profesor pasión es que no hay quien lo pare. O sea, cuando tiene conocimiento y pasión, ambas cosas. Que al final es muy fácil educar a los niños que van bien, ¿no? O sea, que a los alumnos que eso ya es. de por sí funcionan. Lo complicado son esos 20% o 40 o 30% de alumnos que les cuesta o que... Yo ahí veo más en la tarea del profesor, de, oye, mira, no tiene las habilidades el chaval o el niño, pero está el profesor ahí, ¿no? Y le ayuda, etcétera, etcétera, y le sabe sacar de los apuros o le sabe guiar, vamos a decir. Y el tema, para ir avanzando, por ejemplo, el tema público versus privado, claro, para que la gente sepa un poco, para acceder a un conservatorio público, para conseguir tu plaza, tienes que hacer tus oposiciones, ¿verdad? Eso es así.
Y si vas a... Y luego para ser sustituto, pues hay unas bolsas de sustitución que cada lugar funciona de su forma. Y Sí. en los privados o concertados también no hay oposición, pero sí hay una prueba de acceso de profesorado. Pues por ejemplo, como hubo un Music.N hace poco, para ser profesor de dirección coral o de dirección orquestal, ¿no? Que se presentan, hay unas pruebas y hay un jurado. Y eso va así. Entonces tienen que pasar como las pruebas, unas pruebas específicas que hace el conservatorio. Entonces, al final, yo por lo que he visto en general, te encuentras con que las pruebas que hacen los conservatorios son más exigentes que las oposiciones, ¿vale? Eso en general, porque las oposiciones tienes que estudiarte. ¿Qué tienes que estudiarte, sabes? ¿Tú sabes lo que hay que estudiar en las oposiciones? Las leyes de lo que sirve para nada. Sí. Es que me da una rabia eso. Sí, Y yo sí que luego, estoy familiarizado con la oposición de dirección de coro, por ejemplo, porque mientras yo estudiaba hubo un cambio de profesorado, hubo oposiciones, vale. y sí que la oposición, pues bueno, tiene su chicha, por así decirlo, pero sí que es verdad que, o sea, que tiene su parte buena y su parte mala, como todo. En un conservatorio privado, tú tienes que estar ahí sí o sí siempre, no te puedes relajar, porque cuando te relajes, Es que eso es te lo bueno, yo largan. creo. Es que ya. Entonces depende, perdona, que te he cortado y qué No, más no, decías. pero lo acabas de decir, ¿no? ¿No? O sea, lo acabas de decir. Sí, es que si una persona entra a un sitio y ya piensa, ay, qué bien, 30 años. No, es Sí, que eh, hace falta yo como ser funcionario o trabajar en empresa, ¿no? Los trabajadores de sí, empresa tienen ahí la cosa de, hostia, me pueden echar, me puede pasar cualquier cosa, me tengo que espabilar. En cambio, los funcionarios están, pues bueno, en la gran mayoría, pues el 80-90% se relajan y etcétera, etcétera. Siempre estamos hablando de que hay algunos, tristemente pocos, que trabajan, que curran un montón y que están ahí. sí, sin duda. Lo que iba a terminar de decir era que para eso, las pruebas son diferentes y, bueno, yo tampoco, o sea, no me sé al 100%. Lo que te iba a preguntar era a ver qué tipo de pruebas se hacen para las oposiciones. Tú que estás familiarizado con la dirección de coro que has dicho, ¿qué pruebas tienes que pasar o qué exámenes hay? Primero es una prueba escrita, por supuesto, con un temario, tienes que hacer, digamos que es el filtro, ¿no? Es un filtro para que la persona que mete faltas de ortografía, que no sabe ni redactar un tema, pues quitárselo un poco del medio. Ese es el Ah, primer vale. filtro, ¿vale? Pero no va de música eso. Sí, son temas de música, historia de la música, de Vale. historia del canto coral o lo que sea. Hablamos de posiciones para dirección de coro, ¿vale? Para el Ujú. superior. Después hay dictado, creo. Hay un ensayo de concertación en pequeño grupo, o sea, era concertación, no, era una clase. Era una clase, es decir, hay un alumno de dirección y el profesor da clase al alumno. Y luego ya una concertación con un grupo, con un coro, con un repertorio. El repertorio aquí era chungo, eran, yo qué sé, una misa de Beethoven, las vísperas de Monteverdi, la creación de Haydn, o sea, era, ¿Con qué coro? esa es otra. El coro que se formó aquí no era muy allá. Ah, Y bueno, es un coro que formó la federación, es ex profeso para ese, para ese tema, pero fue, ujú. nah, no, No, no era un coro que no era capaz de abordar las piezas. ya, 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 Si es claro. que al final, si no tienes instrumentos Y buenos, ¿cómo puedes? ¿Qué haces? Contratas a un ya, coro que pueda abordar todas esas piezas? O... claro, en un conservatorio privado sí hacen eso. Claro, Pero pero porque hay recursos, pero aquí no. sí, Es que es todo así. al final es verdad, porque al final el conservatorio público depende más de la financiación pública, vamos a decir, del gobierno, de lo que Sí, sea, donde esté un concertado o privado, pues va a depender más de diferentes fondos. sí, Pues exacto. eso. Y tienen su propia economía, tienen sus recursos, tienen ¿Sabes otro cómo fue tipo. la plaza de dirección de Musiquene, no? ¿No? Pues vino CUP. Ah, muy bien, claro, que es un coro que No, suena vino de narices. parte de un gran coro que es CUP Taldea y pasaban, pues eso, todos los... Esa era la primera, ¿eh? La primera era esa. La criba era esa.
pasaban todos, pues tenían ensayos de 20 minutos con el coro. Tenían 6 obras y a sorteo caían 2. En el momento sabían las obras, ¿no? Tenían 6 obras que estudiar y en el momento en el jurado sorteaba 2 y le tocaban 2. Y esa era la primera. La segunda era dar clase a los 4 alumnos de cuarto, de último curso. Vale, a los últimos, muy bien, que ya están ahí a tope. Ahí. Muy bien. Es muy complicado, a dar clase primero a 4 alumnos, lo que sería una clase habitual. Porque ¿no? Si no estás espabilado, el alumno sabe más que tú. Esa es la cosa. Ese era el tema. Y nos vinieron también gente muy teórica, porque yo era uno de los alumnos, yo estaba en cuarto. Justo. Vale, tú estuviste allí. Fíjate, yo era el alumno piloto. Por eso te puedo contar todo esto. Y hubo gente que nos machacó en plan bien, o sea, en plan de muy buen curro, unos con muy buena didáctica y otros con menos, es decir, con más falta de respeto, con más... ahí se ve todo, ¿no? Con mucha caña, demasiada caña, que alguno incluso acabó llorando, y había otros 100% teóricos que nos pusieron en la pizarra, mira, pues más tirando a composición, ¿no? O sea, y sin ir tanto a la dirección, fíjate, ¿no? Pues que cada uno lo enfocaba de diferente manera. Entonces, claro, al final los que más nota obtuvieron pues fueron los que iban al meollo. Oye, venga, sal a dirigir este fragmento, venga, el gesto, cuidado aquí, tal, no sé qué, venga, un ejercicio de tal, iba un poco así. Y lo último era, ya de ahí se clasificaban para la final, vamos a decir, era exponer, el trabajo duro de verdad, era hacer un plan pedagógico de aquí a 3 años con tus alumnos en el conservatorio y exponerlo. Y eso fue lo que diferenció, ¿no? Algunos sacaron muy, muy buena nota y algunos al final le adelantó al que más iba en el anterior. Entonces, ¿quién es? Bueno, se puede saber quién más. Eso es público, no lo sé. O sea, al final la plaza la consiguió Basilio y sí, es verdad. Los finalistas fueron Basilio Esteban y Javier Fajardo, esos 3. Vale. Sí. Bueno, los directores buenos. Por delante Esteban. O sea, el adelantamiento del final fue Basilio a Esteban, ¿no? Eso son notas públicas, no es ningún secreto ni nada. Todo esto es público. Pero claro, la diferencia entre sacar un 9,75 y un 8,5, pues esa es la diferencia. Claro. Ahí fue el adelantamiento. Luego también había parte de currículum que contaba, pero mínimamente. Imagínate, 3 puntos de 30 era el currículum. Pero claro, estamos hablando de gente que tiene un currículum increíble que la diferencia es una décima. O sea, imagínate, sacar un 2,9 y un 2,8. O sea, esa es la diferencia porque gente que es muy, muy, muy preparada, ¿no? Para eso. Entonces, digamos que las pruebas daban al grano, ¿no? No tienes que hacer cosas de, yo qué sé, de aprenderte la Constitución, que eso hay oposiciones que tienes que aprender las normativas de las leyes de la Constitución Europea o española, lo que sea. Sí, en fin, sí, eso. Es el ejemplo. Sí, no, es curioso cómo los sistemas cambian. Por ejemplo, aquí, claro, los recursos que teníamos cuando hicimos las estas, pues cuando se dio la clase, o sea, éramos los 4 alumnos de dirección los que cantábamos, ¿sabes? Estábamos yo, otros 3 compañeros, yo de tenor, otros 3 y la alumna, otra compañera, pues le estaban dando clase. O sea, súper cutre en ese sentido. Es decir, tío, contrata un objeto, contrata cantantes profesionales. Pues yo en aquella época no tenía tantos recursos técnicos y yo no cantábamos, ninguno cantábamos. O sea, nos defendíamos, por supuesto, pero, joder, no es para trabajar a un nivel de una posición. Y luego, lo que te digo, el coro, hubo partes que no sonaba, que estaba ahí los directores arreglando. O sea, era una vergüenza, sin duda. Pero bueno, es lo que hay. O sea, al final, cuando tú dependes de algo público, tienes que depender de lo que te dan, de cómo te gestionas eso. No es una entidad privada que, si tú te gestionas bien, que en el caso de Musiquene es así, seguro que se gestionan súper bien, pues tú puedes pagar. Tú puedes pagar a Taldea una orquesta profesional que no sea la del conservatorio, que también podría ser, pero bueno, una orquesta de condiciones. Yo también viví o sea, a punto de entrar en Musiquene, viví justo el cambio de profesor de orquesta y vi la prueba de profesorado. Era con una orquesta, la orquesta piloto que llamamos ahí, que los alumnos, o sea, viene una vez al mes, pero eso se paga, claro. O sea, los instrumentistas por una tarde cobran, no sé, pues 150 euros o 100 o no sé cuánto.
Pero claro, Sí, sí, tienes sí. ahí la financiación para gastarte 3.000, 4.000 euros en un día de prácticas. Y los profesores pasaban a dirigir la orquesta piloto. O sea, que decir, eran profesionales los... un poco así. Pero claro, luego también, y por cerrar, por ir terminando ya, que se nos está alargando, pero que también depende mucho en el tema de los, para que la gente sepa, los conservatorios, sobre todo superiores, ¿no? Dependen un montón de los profesores, ¿no? O sea, de los profesores y el centro en sí. O sea, porque, por ejemplo, ¿no te ha pasado... Ejemplo, ¿eh? O sea, yo he estudiado en Musikene, que es el Conservatorio Superior del País Vasco, que está en San Sebastián, ¿no? Hay conservatorios en Madrid, hay conservatorios más o menos uno por cada comunidad autónoma, más o menos. Alguna comunidad autónoma tiene varios, pero eso es... entonces, hay mucha diferencia, para que la gente sepa, entre, yo qué sé, irte a Salamanca, o irte a Zaragoza, o irte a Tenerife, o irte a Musikene, o irte a Murcia, ¿no? Hay muchísima diferencia entre irte a estudiar dirección en Zaragoza que estudiar dirección en Musikene o en Barcelona, o Murcia podría ser en su momento, también por los profesores, por cómo está el centro en sí, por cómo está el plan, hay un montón, entonces nos movemos un poco los músicos que queremos, vamos a acceder ya a dedicarnos a ello, pues nos movemos un poco así, ¿no? Es que es así. Yo tuve la oportunidad y me lo luché también de estudiar en Musikene, que es un centro de pues, muy alto rendimiento. Yo, la verdad es que de dirección en sí y de piano, que estudié también, es que no aprendí un montón. O sea, no tengo. Yo creo que tuve muy buenos profesores en general, o con algunos mejor, con otros peor, pero los profesores eran muy buenos, me acuerdo. O sea, quizás excesivamente buenos, ¿sabes? Era como. Tuve algún profesor que parecía que estaba dando clases de máster, ¿no? En vez de piano, de dirección. Entonces, nos movemos un poco así. Esto es para que la gente sepa. Y hay algunos que son públicos y hay algunos que son también concertados o privados. Ejemplo de privado, Liceu de Barcelona, que ese es privado 100%. Ejemplo de concertado, pues eso, Musikene, creo que también la SMUC, Madrid, no sé si son concertados o no, no lo sé. Y ejemplo de Sí, públicos. Sí, son pues públicos, menos el Reina Sofía y el Catarina y la UAX, creo, que vale, son vale. concertados. Claro, ejemplo. Oye, ¿terminamos con algún ejemplo personal? Sí, O bueno, sea, yo por decir algo, hoy romper una lanza al favor del Conservatorio de Murcia. Yo aquí tuve muy buenos profesores, ¿eh? Yo, por ejemplo, los dos profesores de dirección que tuve, tanto Alberto como Ángel, joder, Ángel había estudiado en Hungría, tenía formación húngara. Sí que es verdad que los recursos eran muy malos, es decir, el ya, conservatorio era un sitio muy antiguo. Al final, o sea, donde sí que tengo que dar un poco de caña al conservatorio es eso, en los recursos, en pianos desafinados, uf, no tener profesor ¿cómo se dice? repertorista. Cuando dirigíamos no Sí, teníamos repertorista que sí, tocara, teníamos que irnos turnando nosotros de aquella manera o dirigir al aire, en ese ya, sentido era precario, precario. Claro, ya. es ahí donde sí que no la precariedad. Que seguramente en otro centro, además de esa precariedad, pues también habría malos profesores, seguro. Pero sí que es verdad que aquí en Murcia yo cuando vine me sorprendí mucho de la calidad del profesorado. Claro, tú Es fuiste así, a pero eso Murcia es, por sí, profesor, pero es, ¿no? sí, exacto. Me vine por Ángel, sí. Pero eso también es suerte. O sea, al final Ya. es un factor de suerte. En un conservatorio como Musikene o como las MUC, ahí ellos deciden a quién contratan. Y ahí sí que vas a tiro fijo. Es decir, no va a tener una persona que no funciona. Aquí sí Sí, que te puede tocar. Ese es el sí, problema. claro. Son diferencias. Sí, La sí, sí. lotería, amigo. Lotería. Bueno, me gustaría terminar con. Yo voy a contar, por ejemplo, cómo es la diferencia de profesores, o sea, experiencias personales ya, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un profesor en superior que se llama. Le voy a decir el nombre y todo pues para honrarle, vamos a decir que es Matthew Pikulski, que es un profesor polaco que venía jueves, solo venía los jueves, ¿vale? O sea, él estaba dando conciertos por el mundo y venía los jueves a San Sebastián, o sea, para que te hagas la idea un poco de eso. Jueves, a veces viernes, etcétera. Y él
era un pianista excelente y le tuve 2 veces. La primera es cuando estaba estudiando piano, que era más, pues, primera vista, acompañar a cantantes, etcétera, etcétera. Y luego le tuve como director porque también tenía esa asignatura, que era... ¿cómo se llama la asignatura? Pues era acompañamiento vocal, vamos a decir, acompañamiento a cantantes. Era, pero claro, te enseñaba de todo, te enseñaba a tocar el piano, te enseñaba a primera vista. Si había directores que tocaban menos el piano, pues se enfocaba más en el piano, etcétera, etcétera. A mí me enseñó un montón de cómo estructurar una primera vista, ¿no? O sea, al piano cuando tienes muchas cosas, pues eso, Sí, hacer plan A, plan B, plan C, plan D, un poco así, ¿no? Qué guay. Plan A, encima era muy gracioso porque tenía el acento así del norte, de Europa, del norte, ¿no? Tú, plan A, tocar todo, decía, tocar todo. Plan B, quitar notas del medio que no sirven. Plan C, bajo y soprano. Bajo melodía, eso es, sí. Plan D, solo bajo. Solo bajo. Último plan, siempre ritmo y lo demás tocar como puedas. Sí, el ritmo bien, importante. Y decía, acordes, pa. Sí, pero el cabrón me ponía a mí unas piezas que anda tú, ¿no? Claro, porque tú eras pianista, claro. Era pianista y lo que quería decir es que yo aprendí más de él, de este tipo de cosas, pero luego, sobre todo, aprendí más de él, de cosas de peso de piano, que no me habían enseñado nunca, de peso, cómo hacer ejercicios de peso, de brazo, antebrazo, de dedos, etcétera. De hacer tipo de ejercicios con la tapa cerrada, ¿no? Este tipo de cosas, de cómo apoyar todo esto. Aprendí de él mucho más que de un montón de profesores de piano que tuve, ¿no? Y él era profesor, no era profesor de piano, era profesor de acompañamiento vocal que hacíamos, fíjate, evidentemente. Eso, para conseguir ese sonido, para acompañar a los cantantes, era el objetivo, ¿no? O sea, intenta conseguir ese sonido, por ejemplo, un poco más cálido, ¿no? Sutilezas que en mi vida había visto, ¿no? Aquí necesitas... Ahora que ha acabado el cantante, necesitas apoyarle al final de la cadencia al cantante, necesitas un sonido más cálido que yo apenas diferenciaba, ¿no? Incluso siendo pianista. Y luego aquí un sonido más atrompetado, más no sé qué, y ahí era la diferencia del peso. O sea que yo, en ese sentido, impresionante. Además, también le dio a Yosu, que conoces. vale. Y a Yosu le dio, él cantaba, ¿no? Pero el tío es que sabía de canto una barbaridad. Sabía de cómo apoyar, de cómo interpretar, de cómo un montón de cosas, ¿no? En fin, tú, por ejemplo, que tienes algún profesor así que hayas dicho, o para bien o para mal, hayas dicho, jo, esto fue impresionante, o alguna cosa que nos quieras contar. Sí, no sé, en general mis clases de dirección eran muy buenas, pero ya que no teníamos recursos, lo que hacía, sí, los dos, tanto Ángel como Alberto, era enfocar pues mucho en la preparación, en aprenderte todas las melodías. Cuando tú te sientes al piano, intenta tocar, bueno, toca 3 voces y canta otra. O sea, era como una apertura de mentes y muchísimo trabajo de escucha, mucho trabajo de, por ejemplo, tocaba a lo mejor, o yo dirigía y fallaba notas a posta. Y entonces tú tenías que corregirlo, cosas así. Sí. Era, era todo el rato, eran 2 horas y media, creo, a la semana o 3 horas de seguidas. Y era todo el rato estar ahí con la cabeza funcionando. Entonces, también esto quizás hilar con lo de antes, y es que un buen profesor saca buenos resultados y hace que funcione en cualquier medio, aunque los medios no sean los más adecuados, aunque el piano esté desafinado, aunque se caiga el techo, que en un aula creo que una vez se cae un techo. ¿Qué dices? Sí. Es que está muy viejo el conservatorio, ¿eh? Las instalaciones, no sé si lo han renovado, creo que han aislado salas y tal, pero antes ni siquiera estaban aisladas, o sea... ¿Y eso de quién financia? ¿Diputación, gobierno de Murcia o quién financia eso? Supongo que es la región de Murcia, claro, supongo que el Ministerio de Educación de la región. Pues oye, región de Murcia a dar dinerito al conservatorio, por favor. Sí, porque tienen un buen grupo de profesores y está un poco de aquella manera. Ya, qué pena, porque los medios, qué importantes, son. Sí. En fin, yo me estoy acordando de otra que ya ha quedado crédito a uno. A mí me pasó también en el grado medio, que mi profesora de cámara, que se llama Margarita Lorenzo, de Reizábal, que es directora de orquesta, aprendí más de piano de ella, y eso que teníamos tríos, cuartetos, o sea,
pasa que ya era pianista. Aprendí casi más piano de ella que de mi profesora de piano, de mi profesora de piano del conservatorio. Y fíjate lo que es eso, lo que tú has dicho, ¿no? Que es, ella era una apasionada de todo y era una persona loca, ¿eh? O sea, es un poco, pues eso, en su momento era muy loca, me acuerdo, muy de 0 a 100 en todo el rato, ¿no? O sea, muy explosiva, etcétera, que a mí me venía muy bien. Y fíjate, igual éramos 3 personas, un callete, un no sé quién, pero a mí las pocas cosas que me decía, yo decía, wow, o sea, me está aquí enseñando un huevo de cosas, ¿no? Que al final estamos diciendo cosas buenas y cosas no tan buenas. Yo, por ejemplo, aprendí mucho más de ella, de los 3 años con ella, que de los 6 de conservatorio con mi profesora, ¿no? En sí. Que esto es pues una pena, ¿no? Una pena y una alegría al mismo tiempo, encontrarte con profesores así, que muy, muy buena. Es más, Leioa tenía en su momento álgido, tenía una orquesta joven y cantica, ¿no? Que se hizo muchas giras, muchos conciertos juntos. La orquesta joven la dirigía ella, ya no existe esa orquesta. Yo, por ejemplo, en el último año, en sexto, tuve la oportunidad de ser solista, de tocar un concierto de Mozart, de solista con la orquesta, ¿no? Porque en ese momento todavía existía, o sea que fue una experiencia, está por ahí en YouTube. Chulo. Sí. Sí. Enlace por ahí abajo. ¿Cómo? Que pongas el enlace del vídeo cuando lo subamos. Enlace por ahí abajo, sí. Está ahí el segundo movimiento que toqué de Mozart, sí, está ahí subido. Qué fuerte. Pues... Bueno, pues lo dejamos por aquí o algo que concretar. Aquí, sí. Por mí hemos hablado de muchas cosas. Hemos dado caña. Expuesto muchas cosas y bueno, es así. Cualquiera que nos esté viendo que quiera aportar o comentar alguna cosa, ya sabéis que lo podéis hacer por aquí abajo en comentarios, que siempre es interesante para todos comentar pues experiencias, qué opináis de ciertas cosas que hemos comentado, que al final no deja de ser nuestra perspectiva, que eso es importante decir, ¿no? Que nosotros no sabemos la enseñanza de todos los conservatorios o todos los colegios de España o del mundo. Eso es. Al final contamos nuestra opinión y nuestro punto de vista, ¿no? Que mucha gente luego te dice, no, es que no eres objetivo. Pues claro que no eres objetivo. Es que hemos tenido comentarios de, no estás siendo objetivo. Y yo, bueno, objetivo, ¿qué es ser objetivo y qué no? Porque al final estoy hablando desde mi experiencia. Entonces, claro. Es difícil no ser subjetivo, ¿no? Exacto. Para ser objetivo haces un estudio y dices el 75% de los profesores de música no saben leer partituras de música de primaria y ya está. Y es perfectamente objetivo. Sí, eso es. Me refiero pero aquí no estamos para hacer estudios, estamos para... Bueno, ¿qué nos falta? ¿Ya está? Ah, sí. Que se suscriban, que aquí hay información interesante. Si os gusta la música, dadle cañita a la suscripción, dadle cañita a la campanita, comenta, dinos todo lo que se te ocurra. Siempre y también, con respeto. Si quieres apoyarnos, tienes el botón de unirme por aquí abajo, que lo abriremos en breve, así que estará seguramente activo. Que es por si además de apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y comentando, quieres apoyarnos en el proyecto en sí, pues encantados, ¿no? Puedes dejar tu aportación por aquí abajo. Y nada más, ¿no? Bueno, Alfonso. Un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de poquito en persona con nuevos invitados. Eso es. Chao. Chócame ahí. ¿Cómo es?